¿Qué tal, María? Hola, Tania, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, bienvenidos amigos podcasteros, estamos en un nuevo episodio de Todos vamos para allá y tenemos ahora una invitada. Ella es la doctora Jimena Mendoza, es médica y geriatra por la UNAM. Ella también es la geriatra de mi mamá. Así es como la conocí y déjenme contarles que había visitado otros geriatras y la verdad es que había sido como muy difícil la experiencia. Son difíciles los geriatras. Ah, tú también me contabas eso, ¿no? Sí, son difíciles. Sí, son como una pared. O sea, es difícil conectarse con ellos. Y una amiga me recomendó a Jimena y la verdad es que ha sido una maravilla. La invitamos ahora a platicar con nosotros porque tiene una visión, me parece distinta de la geriatría típica Sí. con la que yo me había topado. Una visión integral tiene, ¿no? Una visión integral y es de una paciencia y de una mirada, pues yo diría que inclusive amorosa por la gente que atiende. O sea, estuvo, la primera vez que fue a ver a mi mamá, estuvo 3 horas con ella, ¿no? Platicando, preguntando, revisando. O sea, me parece que es alguien que ama su profesión. Bienvenida, Jimena. Gracias. Eres muy jovencita para atender viejitos, pero bienvenida, la verdad me da muchísimo gusto tenerte con nosotros. Y bueno, yo pienso en la palabra geriatría, ve al geriatra y se me paran los pelos de punta. Como Sí. a muchísima gente de mi generación, yo prefiero ir con el médico internista. Cuéntanos un poco, ¿cuándo hay que empezar a ver al geriatra? ¿Qué es la geriatría? Pues hay oportunidades de hacer intervenciones preventivas desde los 60 años, 60, 65 años. Y poco a poco, conforme avanza la vida, se va haciendo más necesario. La geriatría, pues digamos, estrictamente tiene un enfoque de atención de los síndromes geriátricos, que son estas manifestaciones atípicas que pueden tener los viejos y que no observamos en un adulto joven. Pero, pues desde la vejez temprana, digamos, ya es importante ir al geriatra porque es quien nos puede pues orientar un poco a empezar a tomar decisiones dirigidas a preservar la función, que para nosotros es lo más importante. A ti, bueno, yo he notado que lo que tú haces es mucho hablar del estado de ánimo, porque también te dedicas a dar este tipo de fármacos, ¿no? O sea, el geriatra también atiende las facultades mentales del paciente, ¿no? Sí, digamos, la atención inicial pretende hacer un diagnóstico integral, ¿no? Que nos basamos nosotros en la valoración geriátrica integral, que nos permite explorar un poco no solo en la parte biológica, sino también en la parte social, en la parte emocional y en el contexto familiar, que es determinante para el estado de salud de los viejos. Entonces hay que prestar atención a todos estos elementos para integrar un diagnóstico y hacer un plan de tratamiento, de seguimiento, que responda a las necesidades que se presentan en todas estas esferas, ¿no? Yo tengo dos preguntas ahí. La primera, ¿a qué edad empezar a ir al geriatra? Y segundo, ¿por qué ir al geriatra? O sea, ¿tienes que estar mal? ¿Tienes que ser un viejo enfermo para ir al geriatra? ¿O trabajas como la parte preventiva? No, podemos trabajar la parte preventiva. No es lo más usual, desafortunadamente. Y hay que decirlo. Pero es una oportunidad empezar desde los 60 años. Quizá no es una visita al geriatra que va a ser cada mes o de manera periódica tan frecuente como una persona de 80, 90. Ya esa población de 80, 90 años completamente es el campo de la geriatría. Pero sí debemos, y justo es lo que tenemos nosotros que impulsar, empezar a ver desde los 60 años y generar estrategias que nos permitan justo preservar la función. Entonces, desde los 60. ¿Y por qué ir al geriatra? Porque es una visión más integral y también porque nuestra formación, nuestro ojo permite mirar distinto. Hablaba ya desde los síndromes geriátricos. Entonces, las manifestaciones de la enfermedad cambian.
No me gusta comparar con los niños, no me parece una comparación que sea adecuada, porque eso pone a los viejos en un lugar, considero como de vulnerabilidad distinta, o sea, como si aniquiláramos toda su experiencia, ¿no? Pero en los niños se comprende de esta manera que en los niños las manifestaciones de la enfermedad pueden ser diferentes, ¿no? Bueno, en esta otra etapa de la vida también. Entonces, una infección o un infarto pueden no manifestarse como lo esperaríamos en un adulto joven. Puede no haber dolor en el pecho, puede no haber molestias urinarias, puede no haber fiebre, y sin embargo, la persona mayor está cursando con un proceso patológico, ¿no? Que por otros ojos que no son los del geriatra pueden pasar desapercibidos. Ok. Y en términos de esta funcionalidad, ¿a qué te refieres cuando hablas de funcionalidad? A la capacidad de hacer. Y la capacidad de hacer me va a permitir tener autonomía. Entonces la funcionalidad, digamos, la exploramos nosotros con algunas escalas, pero digamos, nos permite ver las actividades, desde las actividades avanzadas, que son aquellas actividades que tienen que ver con el desarrollo en un contexto social, o sea, como trabajar, participar en la sociedad. Las actividades instrumentadas, que son actividades complejas, y las actividades básicas. Actividades básicas, baño, vestido, traslados, ¿no? Entonces, las enfermedades o las condiciones que generan dependencia comienzan a afectar desde lo más avanzado, desde lo más complejo, ¿no? Y también depende de la persona, de las reservas de la persona. Si una persona trabajó toda su vida, un contador o una contadora, súper hábil, con cierto nivel de escolaridad alto, su reserva va a ser mayor. Entonces, ¿su reserva de qué, perdón? ¿Su reserva emocional, su reserva cultural, su reserva social? Hablando de escolaridad, estrictamente, digamos, su reserva cognitiva, podríamos pensar. Perfecto. Por ejemplo, ¿no? Entonces, quizá esa persona que comienza con deterioro de la memoria, no va a tener un deterioro de la memoria que pudiéramos mirar o darnos cuenta aquí en esta plática cotidiana, pero sí en su trabajo. Entonces el impacto comienza allá, y poco a poco, conforme progresa la enfermedad, pues ya va a impactar hasta lo más básico, ¿no? Al final de la enfermedad. Pero a veces ese impacto en las actividades instrumentadas pasa desapercibido por la familia, incluso por la persona. Claro. Porque a veces también pues queremos negar que eso está ocurriendo. O pensamos y atribuimos de manera errónea que es normal porque estamos envejeciendo. Es decir, estoy olvidando esto, pero es que ya por la edad es normal. Y no es normal. Entonces ahí entramos nosotras y miramos eso y atendemos eso. O sea, envejecer, hay que recordar que envejecer no es estar enfermo. No, envejecer no es patología. No, para nada. No. Claro. Sí. Oye, acabas de tocar un punto que me brinca, porque a mí se me olvidan de repente cosas. Yo lo adjudico un poco a los 2 años de encierro por la pandemia, que se me olvidaron palabras, porque mi conversación pues era conmigo misma, entonces como que pierdes un poco esta capacidad de socializar, y se me fueron olvidando palabras y de repente no me acuerdo, y me pasa cada vez más seguido que me olvido de palabras. Ese proceso es parte del envejecimiento o es una ley, porque me pasa a mí, le pasa a muchísima gente, y muchísima gente dice, ay, es la edad. Sí, no, es justo lo que acabas de decir. Lo acabas de decir, exactamente, no es la edad, o sea, tampoco es que haya que parar las antenas como locos, pero sí poner un poco de atención en eso. Digamos, creo que es importante no medicalizar todo, o sea, no pensar que todo es patología, pero también es fundamental no asumir, no atribuir al envejecimiento. En el caso de que haya una queja de memoria, es decir, que yo identifico que estoy teniendo ciertas dificultades que antes no presentaba, lo ideal es hacer una evaluación. Entonces, aunque yo tenga 60 años o 65 años y haga y deshaga y me mueva perfectamente en lo cotidiano, pero empiezo a percibir ciertas alteraciones, mejor valorar. Valorar pues con herramientas más allá de lo subjetivo, ¿no? Sí. Okay. Tania, ¿tú tienes alguna otra cosa? Tengo muchísimas preguntas para hacerle, pero
O sea, quiero que participes, no, o sea, no Claro. quiero. Porque si es híjole, se me vienen a la cabeza miles de preguntas para Jimena. A mí lo que me gustaría que apuntaras un poquito más es en este término de las reservas. ¿Qué reservas tenemos que procurarnos nosotros mientras todavía estamos jóvenes para tenerlas ahí a la mano cuando ya las requiramos, ¿no? Aquí creo que vale la pena introducir el concepto de envejecimiento exitoso, porque justo habla, o sea, la definición habla del proceso mediante el cual nosotros generamos esa reserva. Y esa reserva es lo que a lo largo de nuestra vida nos va a permitir amortiguar el impacto de los miles y millones de desgastes, digamos, que implica la vida, ¿no? Una enfermedad de la infancia, una exposición laboral durante mi vida adulta, el tabaquismo, o sea, todos a lo largo de la vida estamos llenos de elementos que van impactando en nuestra salud. Y eso a lo largo, pues, es lo que genera el envejecimiento, ¿no? Bueno, esos son los elementos externos. Entonces, justo la reserva cognitiva, la reserva funcional, la reserva biológica es lo que me permite a mí hacer frente a eso. Y hacer frente no solo para mantenerme saludable, porque sí, sino la definición lo dice, para poder hacer de mi vida lo que yo quiera en la adultez, ¿no? O sea, poder formar como una, pues, fortaleza, digamos, esta reserva funcional que me permita llegar a una adultez y después mantener esa reserva. Porque llega un momento en que yo ya no puedo seguir creciendo esa reserva en todos los sentidos, ¿no? Porque ahí sí hay procesos biológicos, celulares, degenerativos. Exacto. Pero en cuanto eso comienza a suceder, yo tengo reserva de otros elementos que me permiten hacer frente a todos esos insultos, digamos, que se van acumulando a lo largo de la vida. Y no mencionas la parte emocional, pero ¿qué tanto peso tiene en tu experiencia? ¿Cómo afecta no llegar bien emocionalmente a una edad ya avanzada? No es como mi área más fuerte, diría, pero sí lo tomamos en cuenta, porque pues también la psicología, digamos, el estado emocional en el adulto mayor se modifica, o sea, si hay algunos rasgos característicos de la vejez, ¿no? Quizá la dificultad para adaptarse a nuevas circunstancias, que nosotros lo catalogamos como que es terco, ¿no? Sí, claro. Pero, ¿qué hace la diferencia entre un anciano que es terco y otro que no? Ahí sí, ¿cómo podemos imitar al que no llega así, a esa edad? Híjole, no tengo una respuesta. Sí, por eso hablaba de tu experiencia, nada más en función de eso, porque sé que es algo más complejo, ¿no? Pero además yo creo que cuando tú ves la parte de reservas, por ejemplo, reservas emocionales, ¿no? Que tengas, yo lo veo como herramientas, a lo mejor esas reservas pueden ser herramientas. Socialmente no ayudan mucho estas herramientas. El contexto social no ayuda mucho a que estas herramientas jueguen un papel importante. Estamos en una sociedad llena de prejuicios, estamos en una sociedad que limita, tú lo dijiste al principio, limita a los viejos, ya no los contratan, son unos necios, son unos tercos. Yo creo que un poco va por ahí tu pregunta, ¿cómo fortalecer esta parte emocional para que lleguen de la mejor manera, para que lleguemos de la mejor manera a una edad mayor? Lo veo también en función de esto que hablabas de la función, poner el foco en la funcionalidad, ¿no? O sea, creo que la gente que pone el foco en las cosas positivas le va mejor que a la que no, ¿no? O sea, en esta cosa de ser capaz de valorar lo que sí tengo, lo que sí puedo, ¿no? Exactamente. Como poner el foco en las capacidades, no en las deficiencias. Porque sí es cierto que la vejez es un periodo en el cual hay pérdidas, desde pérdidas de mi capacidad de hacer, porque no vamos a mentir, es diferente un viejo de 70 años
que todavía puede salir, ser autónomo, vivir solo, a un viejo de 90 años que comienza a perder la vista, aunque no esté enfermo, pero tiene una condición pues, que lo limita. Entonces, creo que por una parte la aceptación es importante, aceptar la vejez, que nuestra sociedad es muy complejo porque hay un rechazo todo el tiempo a la vejez. Todo el tiempo, sí. Lo que valoramos es la juventud, lo que valoramos es la productividad, y quizá las cualidades que tiene una persona vieja en nuestra sociedad no tienen lugar. Pero creo que nuestro compromiso justo es exaltar esas cualidades en estas personas. Y creo que, digamos, en la parte como individual, más emocional, pues quizá aceptación también. Aceptar que quizás sí tengo dependencia en cierta función. Porque a veces el viejo que no acepta que tiene dependencia, pues no quiere permanecer más tiempo aquí porque no quiere ser una carga para sus hijos, por ejemplo, ¿no? Eso es un discurso muy recurrente. Y yo aquí tocaría un punto, perdón que te interrumpa, pero me parece que es importante señalarlo, la infantilización de la vejez. No sé si te has topado con estas familias que un poco el viejo por eso te quiere hacer a un lado también, ¿no? Porque se siente una carga, porque lo tratan como si fuera un niño chiquito que es una carga. ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido, Jimena? Creo que la medicina ha cometido algunos errores. El discurso médico tradicional anula a los viejos. Y creo que eso ya actualmente no tiene lugar. Quizá no estoy de acuerdo, pero quizá hace algunos años pues era mucho menos frecuente ver personas viejas que tomaban decisiones, que podían acceder a ciertas cosas que hoy pueden acceder, información, recursos económicos incluso, ¿no? Pero principalmente la toma de decisiones. Creo que la infantilización pues es un error, o sea, es discriminación. Y nuestra tarea es justo pensar en los viejos como personas capaces de tomar decisiones hasta el final. A pesar de que una persona tenga demencia, siempre hay que preguntarle. O sea, las personas con demencia son casos, bueno, son condiciones específicas en las cuales pues quizá la toma de decisiones sí se ve comprometida. Sin embargo, no por eso podemos dejar de voltearles a ver. Porque en el momento en el que nosotros dejamos de verles, en realidad estamos tratando enfermedades, que es lo que no queremos hacer. Queremos mirar personas, tratar personas, o al menos la práctica que yo quiero hacer y con la que yo quiero estar comprometida es esa, ¿no? Y cuando infantilizamos, anulamos. Y eso, pues, no es correcto. Pero incluso ni los pediatras, o sea, los pediatras le preguntan a los niños cosas que a veces los papás no saben contestar, entonces no sé por qué tendrían que infantilizar a los viejos, ¿no? Errores de la práctica médica. Hablabas hace un momento de las capacidades, o sea, desde la perspectiva geriátrica, ¿cuáles son las capacidades que se preservan pese a las pérdidas, pues, de funciones? En general, o sea, todas las capacidades podrían conservarse. Es muy variable y aquí bueno, creo que no, ustedes ya han hablado de esto antes, de que no existe una vejez. Existen muchas vejeces y entonces no existe un estándar como de decir qué capacidades sí, qué capacidades se pierden. Podemos hablar de procesos fisiológicos, podemos hablar de cambios a nivel celular, podemos hablar de cambios a nivel de tejidos, pero como tal pensar en que tengo que perder esto porque envejecí, no lo hay. Okay. Yo tengo otra pregunta, Jimena. Bueno, muchísimas preguntas, pero tengo otra. Así que me viene ahorita. ¿Nos podrías platicar un poco sobre depresión y vejez? Porque hay soledad, depresión. ¿Cómo contribuye la sociedad en esta parte de dejar al viejo que se deprima? La soledad, la importancia, lo hemos hablado en otros programas, de los lazos sociales, de las redes sociales.
Pues la depresión es un problema importante, muy importante en la vejez. Y también pasa desapercibido. Y creo que por eso es tan importante hablar de esto. Porque a veces pensamos que el viejito se aisló porque no quiere usar el bastón en la calle, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, ya está teniendo una limitación, pero no quiere salir a la calle porque no quiere que la sociedad lo mire con bastón, porque eso significa ya eres viejo. Pues te digo que al principio decía, geriatra, qué horror, venga, geriatra. Entonces, en muchas ocasiones pasa desapercibido. Hay personas que quizá vemos en el hospital que ya están postrados hace años y vamos indagando por qué, desde cuándo, y yendo al fondo o al origen de la situación, podemos reconocer que quizá fue una depresión que no se atendió en su momento. Y eso condicionó que la persona perdiera todas sus funciones hasta estar postrado en la cama sin moverse, como una persona en la etapa final de la demencia, por ejemplo, ¿no? Si hay algún dato, alguna alerta que nos haga pensar que hay una persona con depresión, que esta persona mayor tiene depresión, pues siempre es importante pues pedir ayuda, ¿no? También hay condiciones que confundimos. Por ejemplo, una persona que comienza con problemas de memoria puede ser que esté deprimida. Principalmente problemas de atención. Claro. Entonces, es muy importante y hay que abordarlo como un problema de salud más, ¿no? Ahora, respecto a la soledad, ahí pues habría que hablar de soledad deseada o soledad no deseada. De acuerdo. Entonces, la soledad no deseada, esa es la que impacta mucho. Y ahí sí hay evidencia, un montón de evidencia respecto al aislamiento social. El aislamiento social, de hecho, es un factor de riesgo en la edad adulta, es un factor de riesgo para demencia. ¿Cómo a qué edad? Cuando dices edad adulta, ¿a qué edad te refieres? ¿75, 80 años? ¿O más jóvenes? No, quizá desde los 50, 60, el aislamiento social es un factor de riesgo para demencia. La depresión, supongo que si la gente que ha vivido depresión en etapas previas puede ser un factor también de riesgo, sí, de riesgo, ¿no? Tanto para la depresión en la vejez como para deterioro cognitivo. Okay. Sí. O sea, todo esto es lo que hay que ir resolviendo desde antes, justamente. Exacto. O sea, tener buenos vínculos, estar bien anímicamente, ser capaz de ver la parte positiva de la vida, ¿no? Todo eso es lo que tenemos que preparar, ¿no? Así es. Sí, yo creo que cuando hablas de reservas y esto que está diciendo Tania, de cómo lo vas construyendo, ¿cómo lo vas construyendo? ¿Qué puede hacer una persona joven? Porque muchas veces estamos pensando en este programa como para audiencias de jóvenes que en algún momento van a llegar a tener 50, 60 años. ¿Cómo podemos ir construyendo un mejor futuro lleno de reservas, sin depresión? Digo, en la medida de lo posible, porque no podemos evitar que se deprima, ¿no? Sí, pero ¿cuál sería tu perspectiva sobre eso? Creo que algo muy importante es pensar que nunca es demasiado temprano y nunca es demasiado tarde. Es decir, desde intervenciones en la infancia estamos impactando en la vejez. Por eso la esperanza de vida ha incrementado tanto, eso, ¿no? Es una locura, sí. No hay como una rutina. Creo que las decisiones está como el ámbito de lo individual, pero también está el ámbito de los determinantes sociales, que quizás son, pues, esos no dependen solo de las decisiones que pueda yo tomar. Porque estamos pensando quizá en nuestra realidad, pero si pensamos en otras realidades, vemos muchas limitantes. De entrada, no me gusta como caer es que es como una receta, ¿no? No, claro. Aprende, hace ejercicio, come bien. Come frutas y verduras. Exacto. Se vuelve un poco, pues pobre, o sea, eso es pobre porque todos aspiramos a eso, todas las semanas intentamos hacer ejercicio, alimentarnos bien, pero en realidad el mundo en el que vivimos pues presenta un montón de limitantes a eso, ¿no?
Entonces, no quisiera como dar una respuesta lineal, como que existe una varita mágica o una manera de poder decir, si tú haces A, B y C vas a envejecer exitosamente. Pero sí comprender que pues todo lo que estamos haciendo de manera cotidiana va a impactar en cómo envejecemos. Tener esa mira, estar conscientes, ¿no? Porque además es una meta. Todos queremos envejecer, o sea, todos queremos llegar a viejos, ¿no? Claro. Sí. Digo, la otra alternativa es que te mueras. Entonces, Sí, pero todos queremos llegar a sí, viejos. quisiéramos no tener que llegar a viejos, porque hay un factor social ahí Bueno, es irreal. totalmente irreal, absurdo además. Sí. Pero sí es una realidad que no quisiéramos envejecer, o si envejecemos, envejecer de la mejor manera. Exitosamente. Exitosa. Es muy bonito ese concepto del envejecimiento exitoso, y nos gustaría que en un siguiente programa, porque el tiempo se nos está terminando para este podcast, nos invitarte, para que nos hablaras de varias preguntas que se quedaron por aquí guardadas en el cuaderno mental. Te agradecemos muchísimo tu presencia, Jimena, de verdad. Sí, mil gracias. Mil gracias por ampliarnos el horizonte más en esto. Tal vez la próxima podemos hablar sobre los cuidados que necesitamos darle a la gente mayor, ¿no? Sí, un poco para abordar a la gente que está cuidando padres de familia, como es nuestro caso, bueno, el caso de Tania, el caso de mis hermanos y mío, y algunas otras preguntas que yo tengo socialmente, qué pasa con el viejo, y profundizar en este concepto del envejecimiento exitoso. Okay. Amigos podcasteros, muchas gracias por escucharnos, nos escuchamos la siguiente semana. Sí. Tania. Muchas gracias, Jimena, gracias, María, Gracias, nos vemos Gracias. muy pronto. Hasta la próxima, Nos síganos vemos en para redes allá. sociales.